profesora, le habla Michelle Domínguez. Yo voy a iniciar con la anatomía del muslo posterior isquiotibiales. Los isquiotibiales es un grupo muscular formado por tres músculos diferentes que tienen origen en la pelvis e insertan en la cara lateral y en la cara medial de la rodilla. Y son esos que cuando nos estiramos, que se estiran, perdón, cuando intentamos tocar el suelo con la punta de los dedos sin doblar las rodillas. Esos son los músculos que tenemos en la parte posterior del muslo. El grupo de músculos llamados isquiotibiales está formado por el bíceps femoral, que es el que vemos en la imagen del lado, si no me equivoco, derecho, que tiene las dos flechitas, ¿verdad? Ese es el bíceps femoral y está ubicado más hacia el lado lateral. El semitendinoso y el semimembranoso. Es esto el conjunto de músculos isquiotibiales. Ellos facilitan la flexión y la rotación de la articulación de la rodilla y la cadera. Por tanto, tienen funciones relevantes no solamente para atletas y deportistas, sino también para realizar actividades cotidianas como saltar, correr, bailar, flexionar el tronco. Y se hace la salvedad que no nada más tiene funciones relevantes para atletas y deportistas, porque ellos son los que más, por decirlo así, sufren de lesiones de estos músculos por los movimientos repetitivos. El músculo semitendinoso se sitúa en la parte posterior y medial del muslo, está por encima, como podemos ver en la imagen, se encuentra por encima del músculo semimembranoso, va desde el esquión a la tibia y sus funciones son extensión de cadera, rotación interna de la cadera cuando las rodillas están extendidas, flexión de rodilla y rotación interna de rodilla cuando está flexionada. El músculo semimembranoso se sitúa en la zona posterior e interna del muslo, o sea, la zona atrás y de adentro, por decirlo en palabras más sencillas, y está localizado más profundo que el músculo semitendinoso. Igual va desde el isquion a la tibia. Sus funciones son similares al músculo semimembranoso, que es extensión de cadera, rotación interna de cadera, cuando la rodilla está extendida, flexión de rodilla y rotación interna cuando está flexionada. El bíceps femoral tiene dos porciones, una corta y otra larga, y se sitúa en la zona posterior y externa del muslo. La porción corta no se considera que forma parte de los músculos isquiotibiales porque se inserta en la cara posterior del muslo y es de ahí que va al peroné. La cabeza larga va del esquión hasta el peroné. Como podemos ver, el que está más hacia el lado lateral es la porción corta y el que está más en la parte medial del muslo sería la porción larga del bíceps femoral. La siguiente, compañero, por favor. Los
la ecografía de los músculos isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales son muy estudiables con ecografía en el tercio medio del fémur. Ahí son muy superficiales y van los tres músculos unidos justo a la superficie del nervio ciático, que va más profunda que esto. Aquí vemos un corte axial o transverso, ¿verdad? Una ecografía donde podemos ver la flechita blanca señalando el semimembranoso, la flechita roja, el semitendinoso, la amarilla, el bíceps femoral y las de color celeste, el nervio ciático. Y aquí podemos en la parte de abajo de la imagen ver un diagrama cómo fue tomado para poder guiarnos y saber, poder ubicarlos. La siguiente, compañero, por favor. Bueno, prosigo, profesor. Ok, ya. Anatomía de la cadera. La cadera es la articulación donde se une el hueso del muslo, el fémur, con la pelvis. Tiene dos partes principales. La bola del extremo del fémur, que sería la cabeza, y la cavidad de la pelvis, que sería el acetábulo. La cadera está diseñada tanto para la movilidad y la estabilidad de la cadera. Permite a todas las extremidades inferiores 3 planos de movimientos. Le permite realizar movimientos de flexión y extensión dentro del plano sagital y sobre el eje transversal. Realiza movimientos de abducción y aducción dentro de un plano frontal y sobre el eje anterior-posterior. Y realiza movimientos de rotación interna y rotación externa dentro de un plano transversal y sobre el eje longitudinal. Es importante que sepamos que la cadera está compuesta por dos porciones, que sería la pelvis y la cabeza del fémur. La pelvis está compuesta por el hueso ilíaco, como vemos en la imagen, el pubis y el isquión. Y esos tres son los que forman la cavidad acetabular. Siguiente, compañero, por favor. Tomografía de la cadera. Le estuve hablando sobre la anatomía para que podamos ver o poder identificar la anatomía normal para que se pueda detectar cuando algo no está bien, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que saber es que una tomografía computarizada de pelvis es un método imagenológico que utiliza rayos X para crear imágenes transversales de la zona que está entre los huesos de la cadera. Esta parte del cuerpo se denomina la zona pélvica. Las estructuras que se encuentran dentro y cerca de la pelvis incluyen la vejiga, la próstata y otros órganos reproductores masculinos, como los órganos reproductores femeninos, ganglios linfáticos, intestino delgado, cono y huesos pélvicos. Las imágenes individuales de la tomografía se denominan cortes. Estas imágenes se almacenan en una computadora que se ve en un monitor o se imprime en una película. Es posible crear modelos tridimensionales de la zona del cuerpo al juntar los cortes. Como vemos la imagen que se ve bastante real, que es de color, la que está a mano derecha. Es una imagen tridimensional donde podemos ver todo claramente, toda la anatomía claramente. La tomografía
también se le conoce como TAT o TC. Es un examen diagnóstico por imágenes que se utiliza para ayudar a detectar enfermedades del intestino delgado, del colon y otros órganos internos, y que generalmente se la utiliza para determinar la causa de un dolor al que no se le encuentra una explicación, ¿verdad? La operación por TAT es rápida, indolora, no es invasiva y es precisa. En casos de emergencia puede identificar lesiones de hemorragia interna lo suficientemente rápido como para ayudar a salvar vidas. Siguiente, compañero. Aquí podemos ver tomografía de cadera con una fractura. Esta es una fractura del acetábulo categoría 2. En la imagen que tiene la letra B, podemos ver un TAT de reconstrucción sagital, una fractura con minuta, lo que nos quiere decir que es una fractura en 2 o más fragmentos, ¿verdad? Lo que quiere decir minuta. Y con compromiso en la parte anterior y posterior del acetábulo. En la parte anterior sería la flechita más delgadita, y en la parte posterior del acetábulo sería que está señalando la flecha más gruesa. Y en la C podemos ver un TAT de reconstrucción en 3D, que le digo que es una imagen más real y donde se pueden confirmar los hallazgos. Aquí le puse una imagen para que pudiéramos ver el acetábulo, como él pues no tiene ninguna separación, y acá en la imagen B podemos ver que sí tiene una fractura en 2 partes. En la parte anterior y en la parte posterior. La siguiente, compañero. Resonancia magnética de cadera. Lo principal que debemos saber que el objetivo de la resonancia magnética es obtener imágenes claras de las partes blandas y del hueso de la articulación en diferentes planos del espacio, que permita diagnosticar si hay alguna patología de la cadera, y en caso de que así sea, poder ayudar al médico tratante a conseguir el mejor tratamiento para ayudar al paciente. La resonancia magnética de cadera está indicada en pacientes con lesiones traumáticas, dolores inespecíficos, distensión, tumefacción, que sería como una hinchazón en alguna parte del cuerpo, hematomas e infecciones. La resonancia magnética puede dar imágenes de desgarros muy pequeños que de repente no podríamos distinguir, lesiones tendinosas, ligamentos y músculos, y hasta algunas fracturas que no se puedan ver en la radiología simple. Además, puede dar una imagen clara de trastornos degenerativos como la artritis, deterioro de las superficies articulares. La siguiente, compañero. Es importante que sepamos que la resonancia magnética y la tomografía tiene los cortes coronal, axial y sagital. Les voy a explicar para que podamos comprender mejor cuándo es un corte coronal, axial y sagital. El corte axial o transverso es aquel, ¿verdad?, que divide al paciente en superior y inferior. La representación del corte siempre será de arriba hacia abajo. Los cortes sagital son realizados en líneas
trazadas paralelamente a la línea del medio, a la línea medial, y son cortes realizados laterales a la línea medial, y entonces se podría decir que lo dividiría en hemisferio derecho e izquierdo. Y el corte coronal es el corte que se realiza a través de la línea longitudinal y pasa por las orejas y divide el cuerpo en dos partes no iguales, que sería anterior y posterior, y recibe su nombre porque pasa por la sutura coronal.